Hola, buenos días. Hoy es viernes 23 de septiembre del año 2022. Enseñanza basada en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 17, el tema derrotando a la enfermedad. Padre Santo, bueno, benigno, bondadoso, Señor Dios de la gloria, del universo, de todo lo creado, Rey de Reyes. Ayúdanos, guíanos y perdónanos en todas las fallas que hemos tenido, que hemos hecho. Solo tu amor, tu misericordia nos puede perdonar. Así sea este perdón con todos los nuestros, con todas nuestras familias, con todos los creyentes. Ayúdanos pues a hacer lo mejor, a honrarte y bendecirte. Sea tu bendición en medio de las pruebas, enfermedades, escasez, ataques y todo, sobre todo, en todo pecado, sea derrotado. Gracias en tu amor, tu misericordia, en el nombre del Señor Yeshua. Amén. Bueno, el tema es definitivamente súper necesario. ¿Quién no enferma? Nadie es inmune. Nadie puede decir que no ha enfermado nunca en la vida. De ahí que es importante cuando leemos el texto que dice así: pido que el Dios de nuestro Señor Yahshua, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor. Pedimos también que nos sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuál incomparable la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Este poder es la fuerza grandiosa y eficaz, hablando de la nueva versión. Bueno, habla de que hemos de tener revelación en todo, que debemos de valorar estas riquezas, esta gloriosa herencia, hablando de la sanidad, como dice Juan: yo deseo que prospere tu alma y que en todo seas prosperado, así como sana esto tu alma. Pero está hablando de una sanidad también física, abarca la sanidad de la mente, la sanidad de nuestros pensamientos, la sanidad de nuestros sentimientos. De ahí que es completa la revelación y por eso lo está pidiendo el Señor. Creo que en mucho y antes de cualquier situación o petición debemos también pedir revelación para pedir como conviene, para vivir como conviene. Pero bueno, entrando más directamente al tema, ¿por qué enfermamos? ¿Por qué estoy enfermo? Esta pregunta tal vez nos la hacemos muy seguido, incluyendo todo tipo de persona, todo tipo de nivel que podamos tener de conocimientos X. La pandemia ya ve que llegó, atacó a toda persona de todo tipo, de toda raza, de toda nación. Entonces, esta pregunta se la puede hacer la ama de casa, hasta nosotros como pastores. Bueno, hay una sola respuesta, es una de las posturas y es el pecado. Entendemos que hay virus, que hay bacterias, que hay microbios, que hay descuidos de nuestro cuerpo y que en mucho, ¿verdad? Pueden ser muchos los medios tal vez, pero un origen, una raíz en la mayoría de las enfermedades en ocasiones es el pecado. Es pecado falta de orar, falta de leer la palabra, falta de fe, falta de relación con el Eterno, falta de vivir bajo su gracia, la indiferencia de su existencia, de su presencia, pues también es pecado. Por eso nos estamos refiriendo. Otra forma de enfermedad es cuando la persona quiere mucha luz, quiere mucho de la presencia del Eterno, pero su vasija, nuestro cuerpo, no está adaptado, no está listo, no tiene realmente una asociación con la luz del Eterno, un desarrollo, una madurez de luz de su presencia, y no alcanza, no tiene la capacidad de recibir esa luz. Va a afectar nuestras células físicas,
porque están contaminadas. Falta un verdadero arrepentimiento y un verdadero perdón. Si nuestros pecados no son confesados, entonces no son perdonados, y el pecado no perdonado provoca maldición de enfermedad. De ahí que es bien importante estos principios, estas posturas, que bueno, no generalizamos que sea siempre el pecado, vuelvo a repetirlo, pero es una de las raíces. Por eso estamos hablando de pecados que le llaman de omisión, que no se consideran, se pasan por alto, se siguen practicando y es una acumulación. El pecado provoca enfermedad, cualquiera que éste sea. Si nosotros pensamos por un momento, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, ahí cuando no había pecado, pues no había enfermedad. Pero cuando hay pecado, entonces vienen las maldiciones y generan las enfermedades. Las enfermedades. De ahí que, aunque tratamos de entenderlo, ¿verdad? El porqué de las situaciones, cuando vemos en Hebreos 11:4 que nos dice que Abel era un hombre justo, por él murió a causa del pecado del hermano, que era la envidia, el coraje, el rencor, el odio que le tomó hacia con él. Entonces él muere siendo justo por el pecado del otro que es injusto. Por eso es que muchas veces dicen que, de acuerdo a la palabra en Éxodo 34:7, que muchas veces los pecados de los padres pasan hasta la tercera y cuarta generación. A veces que por los pecados de los padres los hijos nacen con una herencia de enfermedad, porque ellos nunca se arrepintieron en algunos puntos, repito, no estoy generalizando, y dejan una herencia de un pecado que dejó una enfermedad. Hay familias completas, todas enfermas, bueno, no todas, pero de 5 o 3 hermanos tienen diabetes, tienen cáncer y tienen enfermedades ahí que no es casualidad, ya que viene de una cadenita de una herencia. Entonces, cuando, por ejemplo, el Señor le habla a un hombre paralítico que fue sanado, él le confirmó que era por causa de el pecado ese tipo de enfermedad. Le dice, mira, ya quedaste sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Es Juan 5:14. Entonces, el apóstol Pablo lo confirma también cuando le habla a los creyentes que estaban practicando parte de la Pascua de Pesach. Y le dice, miren, por eso es que hay muchos enfermos y débiles entre nosotros y muchos duermen. O sea, por el pecado es que había muchos enfermos y muchos ya habían partido. Hay personas que creen que el pecado no es culpable de algunas enfermedades y dicen, bueno, si el Señor sonó a un hombre ciego de nacimiento, es porque ya había llegado a la vida con la enfermedad. Esto es cierto, pero ya hablamos así de las maldiciones de herencias familiares malignas, ocasionados tal vez desde los abuelos, bisabuelos, que nosotros no sabemos. Y más cuando en ocasiones son por prácticas de ocultismo. Por eso en las presentaciones de los niños se debe romper con toda generación de herencia familiar maligna que venga desde 10 generaciones atrás, porque la presentación, dedicación y entrega de un bebé al Padre es para romper con todo ese tipo de maldiciones de enfermedad. El ejemplo es que cuando los discípulos le preguntan, maestro, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Y el Señor contesta, ni él pecó ni sus padres, respondió el Señor Yeshua, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Juan 9, del 1 al 3. Bueno, hay evidencias de que la persona puede tener enfermedad y es para que se vea el poder de Dios como una obra de misericordia para testimonio de toda la vida. Es como cuando Faraón
que endurece su corazón, lo tiene cauterizado y no quiere entender. Pero el Señor dice que Él le endureció el corazón. ¿Por qué? Porque ya no había manera, porque Él no sentía ni se iba a arrepentir. Ahí está el ejemplo, que están cruzando el mar y todavía van tras de ellos después de la tremenda plaga de la muerte. Entonces nosotros podemos tratar de entenderlo, que la dureza del corazón, que es un pecado y que no hay arrepentimiento, que no nos apartamos, que no lo dejamos de practicar, se está viviendo, así sea el pecadito más chiquito, no considerado tan fuerte o tan feo, va provocando una enfermedad, porque se contamina, el pecado contamina las células del cuerpo, las moléculas, todo lo que tenemos y estamos conformados. Las células tienen memoria del amor de Dios a su imagen y semejanza, y nosotros le vamos deteriorando, así como en el Edén que mencionábamos, y llega el pecado y se convierte en una maldición y en una enfermedad de esas que luego por algo no se quitan. Entonces, la Escritura dice que los discípulos fueron enseñados que el pecado causa la enfermedad, como una de esas causas. Y a la pregunta, él nunca negó que el pecado fuera causa de enfermedad, de acuerdo a lo que hemos estado hablando, sino que él establece que tal vez ni sus padres habían pecado, pero que esta ceguera, retomando lo que hablábamos del ciego, existía para que se manifestara la obra del Eterno. Podría parecer injusto que si no hay una herencia de enfermedad, que si en un momento dado no hay un pecado cuando la persona nace y nace ciego, para que se vea el poder de Dios. Bueno, el hecho es que el Señor conoce el futuro, conoce cómo vamos a vivir y qué vamos a hacer. Y desde ese nacimiento el alma ya empieza a desear algo en la vida diferente a la voluntad del Eterno. Entonces nace con una ceguera para después ser sanado y encontrar una realidad de la misericordia de Dios en su vida. Esta es otra postura que nos puede ayudar a entender por qué algunos nacen enfermos, porque ya de antemano iban a echarse a perder en alguna área de su vida que iba a provocar la enfermedad. Entonces, el Señor como que evidencia que es mejor que ya nazcan con cierto aspecto de defecto en su vida para después, en ese acto de arrepentimiento verdadero, reciban la sanidad, para que en un momento dado, sin que haya pecado y no hubiera un acto de tremendo por lo cual nació con enfermedad, fuera sanado. Porque repetimos, son posturas de herencias, son posturas de que iban a vivir afectando al Eterno, afectando su propia vida, afectando a los demás, y a lo mejor una sanidad para que se vea la misericordia del Eterno. Porque cuando somos almas y se va a llegar a la vida de una concepción de un ser que están haciendo desde el vientre de la madre, entonces, como dice David, mi embrión vieron tus ojos de cómo estaba yo siendo formado y entretejido. Y luego dice abajo, ¿cómo puedo esconder yo de la oscuridad? ¿Cómo puedo yo apartarme si tú me ves donde me encuentre y donde esté? Hay almas impuras, hay almas que desde el vientre de la madre ya empiezan a recibir palabras de Dios, pero no la reciben. Se está en la postura de que en esos 9 meses se tiene relación y conocimiento de Dios, y cuando nace el bebé o la beba, se olvida todo lo que se vivió en esos 9 meses. Ya desde ahí, si la persona es maldecida en el vientre de la madre, si hay pleitos, si la persona pues está provocando ahí cosas de ocultismo, si está recibiendo del padre otras personas maldiciones y todo lo acepta y no tiene la fuerza del amor, del rechazo, de lo que no debe aceptar,
es normal que también la enfermedad puede llegar. Por eso hablamos de muchas situaciones, que también es un pecado no depender del Eterno, más cuando se está generando la vida. Hay personas, mujeres, que dicen, ¿para qué me embaracé en un momento dado, verdad? Porque no fue con amor. Y yo no quería tener hijos, se automaldicen, y entonces ya el alma provoca la enfermedad de una criatura en formación y puede nacer con enfermedad por la automaldición. Y la maldición de los padres, ojalá sea niño y no niña, si no, no la aceptó. ¿Por qué se dejó embarazar? No lo esperábamos, no lo deseábamos. Todo eso viene a afectar también. Por eso se hace evidente la obra del Señor de Misericordia, que nacen enfermos tal vez por este tipo de cosas, pero de alguna manera se evidencia el amor de la sanidad del Eterno. Es un hecho que van a sanar, por eso estamos anticipando, como cuando dice la palabra en Romanos 8, que las potestades, que el hambre, la escasez, la pobreza, el mal, todo eso van a atacar, pero que el amor de Dios está presente, anticipado, y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Puede estar la enfermedad, pero antes somos más que vencedores. Por eso, en un momento dado, cuando ya se tiene una conciencia, independientemente de la presentación del bebé para romper toda maldición, entre ellas la enfermedad, las personas, todos tenemos que romper maldiciones del tipo que sean. Es excelente, ¿verdad? La oración de los 50 días de la celebración de Pascua, lo que llaman Semana Santa, hasta la fiesta de Shavuot, lo que llaman Pentecostés, para una limpieza de la sangre del Cordero de Pascua y el recibir al Espíritu Santo, confirmación de una sanidad total, completa, obvio, incluyendo la del alma. Por eso es precioso también los 40 días que se oran antes de Rosh Hashanah o el Año Nuevo, que la celebración es en septiembre según la Biblia y no en diciembre y enero según la tradición de la Iglesia Católica Romana. No criticando, pero entre estos 50 días y estos 40 días estamos hablando de 90 días de oración para romper maldiciones por la sangre del Cordero que nos dé la nueva vida en el llamado no año nuevo, sino año cabeza, porque la celebración básica y raíz es que es una nueva vida, no un año nuevo como tal solamente, sino una nueva vida después de estos 40 días de oración y anticipado los 50 por la sangre del Cordero. 90 que nos lleva a una realidad de vencedores sobre toda maldición de la enfermedad, sobre todos los demonios y espíritus de enfermedad, porque el odio, el resentimiento, la ira, el rechazo hacia los demás es abominación. Es una palabra horrible, terrible, que es como asco. Es un rechazo así total, completo, como cuando las personas tenían lepra. Entonces, nosotros tenemos que vencer todo esto, porque el odio, la ira, provoca una lepra y una sana espiritual que nos convierte en abominación para con la pureza que el Eterno ha dado a nuestras vidas. Y de ahí pues, vienen muchos pecados, de ahí que es necesario que lo entendamos, ¿sí? Que nos aferremos a la manera de estar en la presencia y glorificar al Eterno. Por eso también hemos de tomar la autoridad. Dice que reunió a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1. Entonces la palabra toda indica que es para la sanidad de todas las enfermedades y todas las dolencias. De ahí que hemos de entender este ministerio, aun cuando en muchas partes no se enseña, porque ¿cómo va a haber salvación si no hay sanidad del alma? ¿Cómo hay mejoría en nuestra mente, cerebros, pensamientos si no hay sanidad de la mente? ¿Cómo va a haber sanidad en nuestras palabras si no hay sanidad en nuestras bocas, hablando en lo físico y en lo espiritual?
Por eso hemos de creer que la enfermedad no nos podrá vencer, porque ya la hemos vencido en el aceptar al Señor, que dice que Él murió por todos nuestros pecados, que Él resucitó para quitar el pecado y de la mano la enfermedad. Por su llaga somos curados y por eso murió, resucitó, para que vivamos a su imagen en un Dios que nunca enferma, que es perfecto. Y de ahí nosotros entrar poco a poco en ese crecimiento y ese desarrollo. De ahí que, por eso, cuando los reúne, da la autoridad, dice, sobre los demonios y sanar toda enfermedad. Y nos envía y los envió a predicar el reino de Dios, y dice, y a sanar a los enfermos, Lucas 9:2. Entonces, hemos de creer. Las posturas que yo he hablado tal vez no son muy aceptables o entendidas, pero nos estamos basando en la Escritura, en hechos, en testimonios, lo que el Señor revela a nuestras vidas. Pero esta Escritura que es cierta y que es una verdad del Eterno, que hemos de sanar de cualquier enfermedad si creemos, sentimos y vivimos en lo que Él muestra en Mateo 8:3, que cuando el Señor extiende la mano y toca al hombre, le dijo: ¿quieres ser limpio? Quedas limpio, y al instante quedas sano. Es querer, sentir, vivir, y en una fe que se ha de ministrar también a otros, y no solamente a nuestras vidas. Hay veces que solamente estamos buscando la bendición nosotros, cuando ya debemos estar a un nivel de compartir esas bendiciones, y entre ellas orar por los enfermos. De ahí que cuando leímos Efesios 1:17, que esta revelación llega a nuestras vidas, porque el plan del Eterno es que nuestros ojos sean abiertos y entender que todo viene de Él. Y cualquiera que sea el ministerio que Él dé a nuestras vidas para su servicio, hemos nosotros de entender que nos ha dado unas manos que son bendecidas por Él. Y dice en Marcos 16:18, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esencia del alma hay en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, hay en las coyunturas del cuerpo, hay en nuestra cabeza. Por eso cuando alguien muere en accidente, lo primero que salen son los zapatos o uno, porque por ahí se va el alma. Hemos de bendecir las plantas de nuestros pies, las palmas de nuestras manos, las coyunturas de nuestro cuerpo, nuestra cabeza, para que esas partes que donde hay esencia del alma, también en los ojos, que son ventanas del alma, de alguna manera se mantengan en sanidad, estar buscando esa bendición en la pureza, en la santidad de nuestras vidas. Por eso el Señor, cuando Pedro le dice: lávame todo, y no solo los pies, Él le dijo: pues tú ya estás limpio, no necesitas, pero nosotros sí. De ahí que hemos de ver la sanidad no por la denominación, no por las prácticas, sí o no. Y con todo respeto, no porque nos diga un hombre o un llamado siervo. Está por delante la presencia del Dios Todopoderoso. Usted se puede imponer su mano en su estómago y sanar de alguna enfermedad intestinal, en su corazón, medio voltearse ahí hacia los riñones, hígado, y creer que el Señor opera a través de sus manos, porque es como se bendice también las vidas. Pero no se dejen poner manos por cualquier persona, porque le puede transferir hasta demonios, transferir enfermedades. De ahí que no acuda a los masajistas, porque también por ahí le pueden transferir. De ahí que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. La Escritura dice en Marcos 16:17, estas señales seguirán a los que creen. Habla también de que en su nombre vamos a ser sanos, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de su resurrección, por el poder de su sangre preciosa. Entonces, todo esto nos lleva a alcanzar el milagro de la sanidad, sobre todo la santidad, porque si no, no lo veremos a Él. O como la fe, que también, obvio, la fe que genera poder, como Job cuando dijo: en mi carne he de ver a Dios, cuando estaba sarnoso, y finalmente lo vio, y lo vio en su carne putrefacta por la sarna, y que estaba siendo probado,
y fue enfermado. Volvemos a esa postura de que hay veces que no hay pecado, de que hay ocasiones que no hay herencia de enfermedad, pero que llegan las pruebas tremendas, terribles. Anticipado, Él nos va a sanar. Pero vamos a pasar la prueba para recibir algo mejor. Job recibió el doble en todo, fue doblemente bendecido, pero tuvo el sufrimiento de la prueba para ser mejor, no por pecado, sino porque tenía que pasar esta situación para ver de qué estaba hecho, si de cobre, de bronce, de ferro oxidado, o de plata o de oro. Creo que nos entendemos ahí. Entonces vamos a alcanzar los milagros, y si Dios me sana a mí, es que también me puede usar para sanar a otros. De ahí que Él sana desde nuestra coronilla, de nuestra cabeza, hasta la planta de nuestros pies. Y Él es sana. Yo creo que usted ya está sanando. Si eso sucede, mande un mensaje de que ha recibido sanidad, o que al estar escuchando esta enseñanza 3, 4, 5 veces, viene un proceso de sanidad. Hay que creer. Él va a sanarnos, pero también dice: unjan con aceite, impongan manos y sánenlos, y nos delega esa bendición, entendiendo que todo viene de Él. Todo es de Él, pero también a través de nosotros. No vamos a poner los límites, no vamos a cuadrar el poder del Eterno. Hay que dejar las circunstancias, ese arrepentimiento. No hay que creer más en las circunstancias que en Dios. Es Dios sobre las pruebas, sobre las circunstancias, sobre la maldición, sobre la enfermedad. Es parte del plan del Eterno para nuestras vidas. Y la sanidad principal es la del alma, y esta sana cuando lo recibimos en nuestro corazón, como el sanador del alma que nos da vida nueva y vida eterna, el sanador del cuerpo que rompe la maldición del pecado y la sanidad de su presencia en santidad. Tú puedes decirle, como muchos le hemos dicho, y que estamos todavía mejorando nuestras vidas, buscando ser dignos delante de Él: Señor Yeshua, entra a mi vida, te pido que sanes mi alma, mi corazón, mi mente y todo lo malo que pueda tener. La enfermedad de la boca, de la vista, de los ojos, de lo que oyen mis oídos, de mis emociones, mis sentimientos. Cámbiame, te recibo, sáname, te acepto, sáname en mi alma y dame esa vida eterna. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres Espíritu Santo que gobierna mi vida, y te pido perdón por cualquier enfermedad que ha llegado a mi vida por pecado personal. Gracias, porque tú me perdonas. Haz esta oración todas las veces que puedas. El abrazo, el amor del Señor y la sanidad sea lo mejor para nuestras vidas, y sobre todo para la gloria de Él, su grandeza y la evidencia de que Él nos ha dado revelación y enseñanza de que es el sanador perfecto y tiene todo el poder. Shalom, urajá, paz y bendiciones.